el Salvador hizo por ti. Háblales de Cristo, cuenta a tus amigos. Testifica, testifica, testifica de Cristo por doquier. Testifica, testifica, testifica de Cristo por doquier. Proclamación del Santo Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. El Santo Evangelio para el día de hoy está tomado de San Lucas, capítulo 2, versos 41 al 52. El joven, el adolescente Jesús en el templo. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiera José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia, con dolor. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Palabra de Dios. Gloria a ti, Dios. Cuando estaba leyendo esta perícopa para el día de hoy, estaba recordando mi infancia. Toda mi familia, papá, mamá, 5 hijos. Pero no, habían para ese entonces 3 hijos. Mi hermano y mi hermana, no habían más. Salíamos para la iglesia pequeños con la Biblia y con el himnario, porque se cargaba la Biblia y el himnario. Y todos salíamos y todos los vecinos nos veían salir. Algunos se burlaban, otros nos miraban con cierto respeto. Y me acordaba de un texto en el Antiguo Testamento, cuando Josías encontró la Biblia, encontró la palabra de Dios, que dice que subió a la casa de Jehová todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño. Todos, desde el mayor hasta el más pequeño, subían a la casa de Dios. Y seguía hablando del rey Josías. Y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y de eso quiero hablarles hoy, de la Sagrada Familia y su ejemplo. Toda una familia en el templo. Y vamos a mirar solo 2 puntos. El buen ejemplo de los padres y el buen ejemplo del joven o del niño Jesús. Recordemos que los papás de Jesús vivían en Nazaret, en Galilea, a un poco más de 100 kilómetros de Jerusalén, del templo de Jerusalén.
y tenían que viajar cada año. Y el viaje era de 3 o 4 días. Recordemos que no habían buses, no habían vehículos. Y de pronto, si tenían modo, se ayudaban de un pequeño asno. Pero era el viaje a pie. El texto nos dice que iban los padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. ¿Qué es lo primero que podemos resaltar aquí? En esta familia hay un celo por la casa de Dios. Tienen un celo por su iglesia, que también se llama la casa de Dios. Y eso habla bien de la casa donde Jesús estaba siendo formado, donde Jesús estaba siendo criado. Los padres iban con regularidad al culto, al servicio que se celebraba en su iglesia. Y vamos a notar que no enviaban solo a su hijo, porque yo recuerdo en mi infancia, enviaban conmigo a mis primos más pequeños, pero los papás simplemente se quedaban en la casa. Decían, no, vayan ustedes que yo no quiero ir. No enviaban solo a su hijo mientras que ellos se quedaban en casa. Y no iban los papás solos mientras dejaban a su hijo en casa. Recuerdan que el domingo pasado les conté una experiencia de una señora que nunca llevó a su hijo a la iglesia porque a él no le gustaba y que se mató en una moto borracho. Bueno, no, los padres en compañía de sus hijos, de su familia, tenían la costumbre de subir juntos al templo en Jerusalén y era muy largo. Tenemos ejemplos pésimos dentro de nuestras iglesias de papás que le dicen a su hijo, vaya usted solo a la iglesia. Bueno, puede que el hijo vaya la primera y la segunda vez y tiene que haber una gracia muy especial de Dios para que ese niño se quede en la iglesia, lo que no va a pasar, créanme, porque el hijo va a seguir el ejemplo del papá. Tarde que temprano se va a quedar en la casa y ya no le va a hacer falta ir a la iglesia. Se va a olvidar de ese buen consejo que el papá le decía, ve tú a la iglesia, porque él va a imitar la práctica de su padre o de su madre. No se acostumbrará. ¿Por qué les digo esto? Porque estamos tomando esta sagrada familia de ejemplo. Toda una familia en el templo. Un pastor contaba una historia de un personaje que domingo tras domingo lo invitaba, ve a la iglesia, hombre, ve a la iglesia. Estaba a 7 kilómetros de distancia de la iglesia, ve para la iglesia. Y simplemente el hombre le contestaba, no, está muy lejos, yo tengo que atender muchas cosas y tengo que cumplir mis responsabilidades y está muy lejos para ir por allá. Yo recuerdo que ese clérigo, ese pastor amigo le decía, pues vaya y testifique a través de esos 7 kilómetros a toda la gente que lo va a ver pasar para la iglesia. Anúncieles que usted va con su Biblia, va con su himnario a escuchar el sermón y les va a predicar a usted a ellos un sermón muy extenso cuando todos lo vean pasar domingo tras domingo para la iglesia. Y en efecto, el domingo pasado estaba aquí y le dije a mi esposa, mire, esa pareja es cristiana, es una pareja de recién casados y salieron con sus Biblias y se subieron a un taxi, pero ya sabemos dónde iban, dieron testimonio de que eran cristianos. Pues ese era el ejemplo que nos estaba dando esta sagrada familia. Todos los que veían al lado del camino y miraban a esa familia, sabían que iban para el templo, que iban a escuchar la palabra de Dios. La familia de José y María predicaban cada año un sermón de más de 100 kilómetros a la gente que los veía pasar.
Y lo que puedo decirles también es que los papás no iban al templo solamente a fuerza de un hábito, porque se les había vuelto una costumbre, porque ya era una tradición, como se ha vuelto en muchos de los miembros de nuestras iglesias. No, hallaron algo ahí diferente. Fue la fiesta de la Pascua, cuando todo el mundo estaba reunido, recordando, mirando la muerte, el sacrificio de ese cordero de la Pascua que era desgollado para la expiación del pecado de todos los que estaban ahí reunidos, como lo dice Levítico 6:17. Y al presenciar esos interminables sacrificios y toda la sangre que se derramaba por el altar, yo me imagino que el niño Jesús miraba un cuadro de su propio sacrificio, de lo que iba a pasar con él. Pues dice Juan 1:29, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hablando de Jesús. Y según nuestro texto, ahí, en ese templo, cuando toda esa familia iba, se enseñaba también y se estudiaban en cada pasillo del templo las sagradas escrituras. El templo fue una casa de oración, fue una casa de reverencia, fue una casa donde se estudiaba y se escuchaba la palabra de Dios. Se hablaba de ese cordero que había de venir. En una frase, como lo declara el profeta Isaías, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Primera de Juan 1:7, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Eso era lo que esta familia iba a escuchar. Sí, porque recuerden que el centro del servicio es la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Lo que buscaban esos padres en su templo es precisamente lo que el fiel cristiano busca en su casa de Dios, en su casa de oración, en su iglesia. ¿Y qué busca el fiel cristiano en su casa de Dios? Esa alma sedienta quiere ver a Jesucristo y a este crucificado, como dice Primera de Corintios 2:2. El tema central de la iglesia, la palabra. Aquí se interesan poco en las ideas personales del párroco, en las opiniones propias del párroco, no importan, mucho menos sus caprichos. En su templo, en su casa de Dios, el creyente quiere escuchar un sermón del Evangelio de Jesús, como dice Hechos 8:35. Y eso es lo que se anuncia en la casa de Dios. Domingo tras domingo el fiel creyente busca en la iglesia a Cristo y este crucificado en el sermón. Ahora, ya vimos el ejemplo de la Sagrada Familia, todos yendo al templo buscando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora hablemos de nuestro segundo punto, el ejemplo del niño Jesús. Un niño de 12 años que estaba entrando a la adolescencia. Después de estar 7 días en el templo, había llegado la hora de volver a casa. Y los padres de Jesús, María, la Virgen y José, pensaban que iban en compañía de los amigos, de los vecinos. Estaban ahí tranquilos, no se preocuparon. Pero cuando llegó la noche y ellos tuvieron que acampar, se dieron cuenta que Jesús no estaba con ellos. Y empezaron a preguntarle a este, a aquel, Jesús viene con ustedes. ¡Wow! Jesús no viene. Imagínense la preocupación de ese papá, de esa mamá, que Jesús no estaba con ellos. Si nosotros nos ponemos a hablar a veces
Dejamos a Emanuel, se quedó Emanuel y la angustia invade a uno. Imagínense estos papás que no encontraron a Jesús y se fueron rápido de vuelta a Jerusalén. Tuvieron que regresar porque sin saberlo José y su madre no encontraron a Jesús. Y en todas partes buscaban adoloridos con gran angustia, dice nuestro texto, buscando a este niño y no lo hallaron hasta que lo encontraron en el templo. Y allí se había quedado los últimos 3 días. Y dice el texto, al verlo ahí se maravillaron los padres, se asombraron, pues no habían pensado encontrar a Jesús en el templo. Ahí hay un buen ejemplo de parte de Jesús y un ejemplo de lo que dice la Escritura: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Cuántos padres no desearían tener hijos e hijas tan entusiasmados por la iglesia, por su propio bienestar espiritual? Pero ¿sabe qué? Los papás a veces son brutos y muy brutos. Yo recuerdo una miembro de la iglesia, se fue porque quería celebrarle los 15 años a su hija con una fiesta y música pagana y amigos de afuera. Y la respuesta que me dio un diálogo: y para que no me vaya a quedar en embarazo, yo le voy a regalar las pastillas de planificar. Qué interesante esto, papás echando a perder a sus propios hijos y otros padres que quisieran ver en realidad, ver cómo sus hijos se preocupan por su bienestar espiritual. Sus hijos se van corriendo y los padres no saben dónde están, y otros les alcahuetean la maldad a sus hijos. Yo creo que a los papás de hoy en día les parecería un milagro si hallan a sus hijos en el templo solos. Jesús ya ponía en práctica lo que enseñaba después en su ministerio: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, en Mateo 6:33. Ahora, ¿qué hacía el niño Jesús en el templo? Cuando otros muchos niños prefieren jugar y hasta se van corriendo por los reverenciados pasillos entre las bancas del templo, de la casa de Dios, leemos en cuanto al niño Jesús: y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles, escuchando y preguntando. Esos doctores eran maestros muy bien preparados, que conocían bien la Escritura. Y primero el niño les escuchó y después se atrevió a preguntarles. Escuchó en silencio y después preguntó para aprender o conocer más. Y después leemos que todos los que le oían se pasmaban de su entendimiento y de sus respuestas, de la inteligencia de ese niño al conocer las Sagradas Escrituras. Los doctores nunca habían visto semejante muchacho, ya en esa edad. Y ese niño podía escuchar y preguntar con sabiduría. Y se efectuó lo que Jesús declaró delante de sus enemigos: manifesté y he hablado al mundo, y he hablado en el templo, en Juan 18:20. Ahí Jesús sí se sentía en su ambiente, y la madre no pudo callar más la angustia que sentía, la aflicción que tenía en su cuerpo, y le dijo a este muchacho, al niño Jesús: ¿por qué nos has hecho así? Y aquí tu padre y yo te hemos buscado con dolor. Y aunque el niño no entendió mucho esto,
simplemente respondió con respeto y con calma: ¿qué hay? ¿Por qué me buscáis? Y le dicen sus palabras famosas: ¿no sabéis que en los negocios de mi padre conviene estar? Y José y María habían oído lo que el ángel les dijo, pero no pudieron entender las palabras que Jesús les dijo, porque les habló claro. Nunca ha hablado hombre así como este hombre, dice Juan 7:46. El niño Jesús ponía en práctica lo que años más tarde enseñó en la casa de Marta y de María. Dijo: una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, y la cual no le será quitada. Se sentó a escuchar la palabra de Dios y a preguntar. ¿Qué ejemplo podemos sacar de esta Sagrada Familia para nuestra vida? ¿Qué ejemplo podemos sacar del niño Jesús para nosotros? Mire, hay muchas cosas trascendentales en este mundo, pero la palabra de Dios es la una cosa necesaria, es lo central del culto. María se sentó a los pies de Jesús, le ungió con aceite, pero se quedó escuchándolo, mientras la hermana se quedó agitada en la cocina. Los papás de Jesús estaban agitados y angustiados, pero Jesús se quedó en el templo oyendo la palabra de Dios y preguntando sobre la palabra de Dios, el tema central de la iglesia. Y de este niño divino, porque era Dios ahí hecho hombre, podemos nosotros aprender a decir: ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre me conviene estar? Sobre todo los domingos en la mañana, cuando el diablo nos está cambiando los planes, nos está susurrando: en tus negocios primero debes estar y después puedes ir a la iglesia. El niño Jesús, cumpliendo la ley perfectamente, esa Sagrada Familia, cumpliendo la ley perfectamente, guardaba el día de reposo, de ir a escuchar la palabra de Dios con amor, anhelante, expectante para el bienestar de su alma. Pero lamentablemente muchos de nuestros cristianos no están en los negocios de su Padre, sino en mis propios negocios quiero estar, y se dejan vencer aún por el mismo diablo. Pues tú primero y Dios después, yo primero, segundo yo y tercero yo. El Santo Hijo de María habla de otra manera y dice: Dios primero, lo demás después. Pues estas son sus palabras inolvidables que pronunció Jesús frente a su madre: ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre me conviene estar? Y en caso de que alguien quiera decir que Jesús faltó al respeto hacia sus padres, a la obediencia, Jesús nos asegura y nos narra San Lucas que Jesús no pecó. Dice que descendió con ellos, con sus padres, y vino a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y repetimos que parte de la obra redentora de Jesús, su perfecta obediencia a toda ley de Dios, nos lo dice Gálatas. Mas, venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió su Hijo, nacido de mujer, hecho, subido a la ley, súbdito a la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley. En lo más mínimo, Jesús cumplió la ley, hasta en guardar ese día de reposo con celo. ¿Y qué fue de José y María, la Virgen? Los cuales se nos presentan como padres modelos. María aparece varias veces durante el ministerio de Jesús y está al pie de la cruz de su Hijo. Siempre acompañó a su Hijo, donde la espada traspasa también el alma de la Virgen María, como dice Lucas 2:25.
Y se menciona por última vez en el libro de los Hechos, el capítulo 1, donde la encontramos en medio de los discípulos en el partimiento del pan y en las oraciones los unos por los otros y en la predicación del Evangelio. Y después de dejarnos un buen ejemplo, tenemos todo de María. Y ahora, ¿qué pasa con el Padre? Con José. ¿Qué fue de José? Parece que con proteger y criar al hijo de María, José ha cumplido perfectamente con su tarea y ya no se nos menciona más en la Biblia, exceptuando implícitamente cuando lo vieron ya empezando su ministerio, que este era el hijo de José, el que aprendía la carpintería con él. Y respecto a Jesús, que nos enseñó a decir: ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre me conviene estar? Nos ha dejado un ejemplo para que sigamos literalmente sus pisadas, como dice 1 de Pedro 2:21. Muchos quisieran saber qué hizo Jesús durante los siguientes 18 años. La Biblia solamente nos dice que estaba aprendiendo los artes y oficios de su padre José, la carpintería. Pero la Biblia nos interesa en la vida privada de la gente y por tanto guarda silencio al respecto. Solo sabemos que esos años Jesús se preparaba para su gran ministerio que comenzó cuando el Salvador tenía 30 años de edad. Esos años, nuestro texto simplemente lo resume con estas palabras, que las vamos a guardar en nuestro corazón y para Emmanuel también. Y Jesús crecía en sabiduría y en edad y en gracia para con Dios y los hombres. Y Jesús crecía en sabiduría y en edad y en gracia para con Dios y los hombres. Y la madre de Jesús nos deja un ejemplo más. La bienaventurada Virgen María nos deja un ejemplo más. Dice: su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Que el Espíritu Santo nos ayude a guardar, igual que la Virgen María, todas las cosas en nuestro corazón para la vida eterna. Amén.